Hola, ¿qué tal a todos? Acá en Obediencia a la Palabra, un nuevo video que tengo preparado para ustedes, compartirles en base a la Palabra de Dios. Y espero que estén bien. Mi nombre es Joana Ruiz Fajardo, para aquellos que no me conocen. Les invito a que se puedan suscribir al canal, aquellos que no lo están, que puedan seguir compartiendo estos videos a familiares, amistades que ustedes crean, necesiten. Voy a empezar este nuevo video, no sin antes hacer una pequeña oración. Dios, gracias te damos por este nuevo video, Señor, que es en base a tu palabra. Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que seas tú dando todo entendimiento, sea tu palabra, tus opiniones, Dios. Esta palabra que se va a leer, sabemos que no es palabra de hombres, es tu inspiración, tu palabra que es espíritu y verdad, como dijo Jesús. Dios, te damos gracias, te pido que puedas darle, bendecir a cada persona que está oyéndolo y puedas darnos a todos un corazón dispuesto, Señor, para recibir lo que tú nos quieres compartir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy, ¿sabes? Es un tema, estaba meditando en qué compartir esta vez. Y amerita mucho, porque ya estoy próxima a tocar temas netamente de lo que es el Evangelio, el plan de salvación de Dios hacia la humanidad. Y el tema de hoy es ¿por qué la cruz? Es un título con pregunta. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué tanto se habla de la cruz? Se viene hablando de esta cruz cuando Cristo fue entregado como un sacrificio máximo. Claro, mucha gente no veía que fue un sacrificio. Mucha gente de repente lo ha podido interpretar como una debilidad, como una fortaleza de los romanos hacia la vida de Jesucristo, pues lo vieron, se mofaron de él, le pusieron una corona de cruz, una corona de espinas. Muchas cosas acontecieron previo a la crucifixión. Mucho insulto, mucho vituperio, mucha afrenta a este Jesús. Por eso digo, no muchas personas en ese tiempo habían tenido el entendimiento, la revelación de que estaban al frente del mismo Hijo de Dios. Muchos atribuían que era un loco, un profeta más, alguien que hizo cosas, alguien que se sirvió de él definitivamente en sanación, en milagros, en muchas cosas. Fueron saciados, mucha gente fue sanada, mucha gente fue satisfecha en sus estómagos, porque cuando Cristo multiplicó los peces, los panes, ¿sabes? ¿A quién no le agrada estas cosas? Pero no muchos habían entendido que este Jesús, que había sido crucificado, era el mismísimo sacrificio que dio Dios para que nosotros pudiéramos entender de qué se trata, por qué la cruz. Mira, hay un versículo, tengo algunos versículos para compartirte y quiero empezar con el primero, Filipenses 2, del 6 al 8. Este versículo nos empieza diciendo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este versículo de Filipenses, en el Nuevo Testamento, se nos menciona claramente de que Cristo era Dios. Dice, siendo en forma de Dios, Él no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ese es el testimonio que Cristo nos deja hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él no se enseñoreó, Él no se jactó, Él no se valió de ser hijo de Dios, Dios mismo, entre pecadores, para dar una apariencia de soberbia o de orgullo, de vanagloria. Todo lo contrario. Este Cristo manifestó el haber sido manso y humilde de corazón.
Mira, él jamás decía, ve y dile que yo soy el Hijo de Dios, que yo lo hice. Él no se tuvo que, tampoco, no tuvo la necesidad de vivir en un palacio de riquezas. Él nació humildemente, vino a nacer en un pesebre, pero todo esto era estrategia de Dios, porque si este nacimiento de Jesús hubiera dado mucha luz, definitivamente ya había gente que estaba detrás de su cabeza. Esto se sabe. Hay mucha información en donde podemos entender por un sentido de lógica que también el Hijo de Dios no podía ser visto y expuesto de una manera así como de repente los fariseos, los religiosos hubieran atribuido a un ser más importante porque venía en un palacio. Pero este no fue el motivo. Este versículo nos dice de que él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta muerte de cruz es por lo cual en estos días, Semana Santa, mucha gente celebra, mucha gente trae a la memoria, no necesariamente bíblicamente hablando, como un recordar de lo que Cristo pasó, padeció, sufrió en todo este caminar hacia la crucifixión, pero de repente más se estima o más la costumbre de tradiciones de hombres, se estima más el celebrar, el viajar, de repente tomarse días de vacaciones, pero no necesariamente se reflexiona. Y acá el tema, el propósito de este video es para que reflexionemos. Más que Semana Santa, realmente Dios quiere una vida santa. Y esto es porque gracias a Jesucristo, que sí pasó y llegó a esta cruz de muerte, no quedó allí. Otro versículo que quiero compartirles es 1 de Pedro 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En este versículo, acá ya vemos a Cristo crucificado, acá ya vemos a Cristo diciéndonos que cuando Él fue crucificado, ¿qué fue lo que se crucificó? Claro, Él estaba físicamente y visiblemente fue expuesto a esta muerte de cruz. Ahora, entiéndase que esta muerte de cruz, en esa época, era la peor muerte, era una maldición realmente. Las personas, de repente, que merecían este tipo de muerte eran los peores ladrones, las peores personas. Y esta fue la muerte que Cristo padeció. Ahora, tú te podrías poner a pensar, ¿y por qué? ¿Por qué padecer de este modo? Si Cristo, entendamos, Jesús nunca tuvo pecado. Nunca. Eso es una de las cosas de las cuales la Biblia nos da referencia con respecto a Cristo y su vida. Él no fue un hombre, fue hombre y fue Dios a la vez, pero Él no fue y no tuvo una vida pecaminosa. Entonces pensemos, tenía que morir un justo por los pecadores, por nosotros. Claro, por allí es que se puede entender este sentido de la redención. Un pecador va a morir por otro pecador para que sea absuelto o limpio de lo que se puede llamar pecados. No tendría sentido, ¿no es cierto? Entonces, por allí entendemos que Dios tenía que dar a su Hijo como este sacrificio máximo en el cual estos pecados, como eso dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas hemos sido sanados. Mira, la verdad, la Biblia hace referencia que sin Cristo nosotros estamos muertos en pecados. Estamos muertos en nuestros delitos. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que hay un sentido de un ser humano, seas quien seas. Hay algo que marca en nuestras vidas un antes de la cruz y un después de la cruz.
Ahora, entendamos esta verdad. La cruz no solamente el día de hoy y lo que sucedió en esa época vino a ser un acontecimiento histórico más de los tantos que hay. Esto vino a marcar la historia. Esto vino a cuando Cristo dijo, culmina, hecho está. O sea, la obra que Dios vino a querer manifestar en la tierra a través de su Hijo Cristo Jesús, el momento que Cristo entrega el alma y Él dice, consumado está, hecho está. Él justamente estaba refiriéndose a este sacrificio. Ya nada más después de la cruz, ni tú ni yo podemos hacer para perfeccionar la cruz. Esta muerte de Cristo en la cruz hace que tú y yo podamos ser perdonados en todos nuestros delitos, todos nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros venimos a la justicia, ¿qué sucede? ¿Qué significa venir a la justicia? Venir a la justicia es vivir en los mandamientos de Dios, venir y vivir bajo esta verdad, bajo esta luz de la palabra de Dios, de la cual Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. ¿Sabes por qué? Porque todo se resume en la cruz, en el sacrificio. Por eso este título se llama ¿por qué la cruz? Cristo estaba anunciando, estaba diciéndonos, sin la cruz tú no puedes llegar al Padre. Yo he venido a dar la vida por pecadores, por ustedes. Realmente todos, no hay ser humano que pueda decir yo estoy sin pecado, estoy libre, estoy limpio, limpia de haber quebrantado estos mandamientos. Por eso Cristo consumó toda esta obra que fue encomendada por Dios Padre en el sacrificio de su vida. Él padeció muerte y muerte de cruz. Entonces vamos a ir entendiendo poco a poco esto. Por eso que, y dice también, por cuya herida fuisteis sanados. Por eso que en el nombre de Jesús hay autoridad para orar por sanidad sobre enfermedades. Claro. Ahora, esto quedó en la historia, esto ya no, esto sigue vigente porque Cristo dejó, después de resucitado, a su Espíritu Santo. Por eso que se sigue orando en el nombre de Jesús. Para aquellos que estamos en la fe, claro, ¿no? Esto es una decisión personal realmente que el día de hoy Dios nos sigue invitando. Este sacrificio de Cristo realmente no es más que venir a Él, pero reconociendo que yo no puedo, yo en mis propias fuerzas no puedo cumplir los mandamientos de Dios, porque si no sería una justicia propia. Por eso Cristo padeció muerte de cruz y fue crucificado y dio su vida por muchos. Ahora, digamos que nosotros entendemos esto de qué es, por qué la cruz. Sigamos con otro versículo. Mira, Cristo en Mateo 10:38, cuando él aún no había sido crucificado, él mencionó, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué está queriendo decir Cristo en este versículo? Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Sabes? Si bien es cierto, Cristo fue el único que padeció muerte y muerte de cruz, Cristo nos está diciendo que si nosotros no tomamos nuestra cruz, ¿sabes qué significa tomar la cruz en tu vida? Primeramente, entender de que somos transgresores de la palabra de Dios, de sus mandamientos. Lo somos. Por eso es que es necesario entender por qué esta cruz, para qué venir a la cruz. No como un tema teológico, como un conocimiento, solo porque sí, lo escuché, algo sé, lo he leído, sino para esto llevarlo a nuestros corazones y meditarlo. Cristo estaba diciendo que si tú no tomas esta cruz, no vas en pos de Él, tú no vas a ser digno de Él. ¿Cuántos de nosotros podríamos pensar de que ya estamos en la fe? O que sí, yo reconozco a Jesús. O que de repente, incluso hasta asistir a una iglesia o a una congregación no te hace
haber tomado esa cruz. Claro que no. Cristo hablaba de una relación, Cristo hablaba de un cambio de actitud, Cristo hablaba de que Él vino para que nosotros vengamos a que nuestros corazones sean marcados. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando uno se arrepiente, cuando uno primeramente entiende y reconoce: sí, yo transgredo tu palabra, Dios, no la mantengo. Todo esto se va a mencionar en el próximo video, ¿sabes? Porque esto de mencionar a qué me refiero viene a continuación en otro video. Entonces, mira, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Cuántas personas, no sé si es tu caso, podrías atribuir: sí, hay gente que da su vida por Cristo, hay gente que evangeliza, hay gente que expone su vida en muchas partes del mundo donde hay persecución de esta fe, de este cristianismo, y podrías tú atribuirlo a una locura, de repente podrías atribuirlo a un fanatismo, a una religiosidad, o incluso podrías atribuirlo a que de repente es un llamado de algunos. Bueno, Cristo acá no está haciendo acepción de personas. Es más, la palabra de Dios específicamente menciona de que Él no hace acepción de personas. Él, por cuanto dice, dio su vida por muchos, para que todos vengan al arrepentimiento, ¿sabes? Eso te incluye a ti y a mí. En temas de venir a Dios, nosotros debemos entender, esto no es realmente para algunos. Muchos no quisieran, podría ser, y también se entiende que muchos no anhelan o no quieren recibir este sacrificio de cruz, este sacrificio para que yo pueda venir al arrepentimiento. Muchos pueden tomar la decisión, claro, es algo muy personal, definitivamente, pero sabes, del mismo modo Cristo lo está diciendo. Así como tú dices que podrías estar en la fe, o podrías tener o reconocer mi nombre en tu vida, Él también te dice de que si hay algo que tú no haces, tú no vas a ser digno de Él. Primeramente tienes que llevar su cruz, tienes que tomar la cruz y tienes que seguir en pos de Él, y si no, no vas a ser digno. ¿Sabes qué significa esto? Tomar la cruz es justamente, cuando yo vengo a la cruz, es porque yo entiendo de que Cristo murió por mí. ¿Qué necesito yo para entender que Cristo murió por mí? Que soy pecador, que soy pecadora. Esa es la condición básica y primordial para toda persona, aquella persona, mejor dicho, que viene y se acerca a la cruz. Segundo, Cristo dice: si no sigues en pos de mí. ¿Sabes qué es seguir detrás de Jesús? Seguirlo es obedecerlo. No puede haber una fe sin obras. No puede haber una fe sin que yo diga: sí, yo he reconocido a Cristo, pero no cumplo los mandamientos, o no cumplo este estilo de vida, no está en mí, pero sí creo en Jesús. Bueno, no podemos desligar la creencia sin la obediencia. Y Cristo está diciendo también que si tú hallas tu vida, la vas a perder. ¿Qué significaría eso? ¿Sabes? Cuando yo entiendo que mi vida está inmersa en digamos que tú puedes, como ser humano, tener tus mismos ideales, tus proyectos, tus planes, metas, y etcétera, y etcétera. Eso es parte de todo ser humano que llega a una cierta edad en su vida, una etapa en donde necesariamente quiere, digamos, proyectarse a lo que se llama futuro, plan de vida. Realmente ese es el día a día de cada ser humano. Ya lo había mencionado antes, ¿no? Quizá de repente tener en mente cómo seguir progresando, cómo seguir yo haciéndome para yo tener una vejez, digamos, segura, con un buen, digamos, no sé cómo decirlo. Hoy en día hay AFPs, hay aseguradoras, de todas las áreas que te puedas imaginar, puedes asegurarte el día de hoy. Ahora, mucha gente podría atribuir incluso, claro, pero es una vida responsable, es lo que tienes que hacer. Sí, estoy hablando en términos humanos, estoy hablando en términos de tú y yo como seres de sociedad. Pero todo el tema de la cruz es espiritual.
es espiritual. Porque yo puedo tener una vida de apariencia, yo puedo tener una vida de una pantalla, en donde estoy contenta y feliz en ciertos lugares, cuando viajo, cuando estoy aquí, cuando voy acá. Pero realmente, ¿cómo estamos por dentro? Realmente, ¿cómo vivo yo en lo más profundo de mi alma? ¿Cómo estoy? Estoy feliz solamente cuando disfruto por eso lo vuelvo a recalcar, porque realmente hay que entender la esencia de tu vida y de mi vida. ¿Cuál es? El disfrute, el goce. ¿A qué apuntamos? Porque si nosotros vamos a acabar, y en esta sociedad, en este mundo, con tantos afanes, ¿sabes? La vida se pasa, los años se pasan, y tú y yo podríamos seguir cargando una mochila muy pesada, pensando de que esta vida que llevamos podría estar ligada a muchas frustraciones, a muchos pecados también. Y es bueno entender esto, porque si nosotros no reflexionamos en estas cosas, pensamos que toda mi vida es para trabajar, hacer dinero. Por eso lo digo, ¿no? Es bueno entender hasta qué punto nosotros estamos, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde apuntamos. Porque Cristo no vino a que tú seas libre de más que tus pecados. Para eso Cristo fue dado en sacrificio, para eso Cristo murió, no para otras cosas. Cristo murió para que tú y yo seamos libres de nuestros pecados. Entendámoslo así. Por eso Cristo dijo, si tú vas a querer guardar tu vida, si tú vas a querer hallar tu vida, la vas a perder. Pero si tú pierdes tu vida por causa de mí, la vas a hallar. Podría no entenderse, pero Cristo estaba hablando de que tomes tu cruz, que lo sigas, porque si no, no vas a ser digno. ¿Qué significa esto? ¿Que no trabajo, no hago nada? No. Esto significa de que nosotros debemos estar a cuenta con Dios en base a un corazón que nosotros queramos reflexionar. ¿Cómo estoy? Realmente, ¿cómo está mi vida? Bueno, otro versículo muy parecido dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cristo mencionando en otro evangelio algo muy parecido. Él decía que si alguien quiere seguirlo, alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarte a ti mismo, ¿sabes qué significa? Primeramente, como lo mencioné, entender de que yo posiblemente estoy mal, de que yo necesito el perdón de Dios. Para yo obtener el perdón de Dios, necesito reconocer que yo transgredo la palabra de Dios. Para ello tengo que entender qué es transgresión a la palabra de Dios. Porque tú podrías decir, no es algo que a mí me interese. Específicamente no es algo que yo contemple día a día. No está frente a mí todo el tiempo el ver los mandamientos de Dios, porque creo que es una opción más, o creo que esto es para algunos, como lo había dicho. O la gente le llama incluso hasta religiosidad, fanatismo. Pero la verdad es que no existe otro ser que dio su vida por pecadores más que Cristo Jesús. Y cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es que no hay otro modo de venir a la vida eterna. Esa es la verdad. Estamos hablando de una exclusividad en la persona de Cristo Jesús, que es Dios, sí. Solamente Cristo es exclusivo de este sacrificio, porque Él pagó por nuestros pecados. Ahora, tomar la cruz es una vez a la semana, una vez al mes, o una vez cuando yo lo necesito y estoy en angustia o en una desesperación. Cristo dice todos los días. Todos los días nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos. Porque, ¿sabes? Tenemos una naturaleza que está llena de impulsos, de deseos, de pasiones, de iras, de frustraciones, de pensamientos que no necesariamente son buenos. Y entendamos, mira, yo he compartido en muchos videos anteriores los atributos de Dios, de Jehová. Él en su omnisciencia, Él entiende y sabe tus pensamientos y los míos. Palabras que aún no se han pronunciado, Dios ya los conoce. Por eso que no hay modo en que tú o yo o cualquier ser humano diga, esto es para ti, quizá esto no es para mí. La verdad, todos, seres humanos, en todas las partes del mundo, hemos sido creados por un solo Dios. Lo creas o no,
Digo esto porque hay mucho ateísmo, claro. Hay muchas personas que ven a Dios donde solamente lo ven, donde sus ojos lo ven. Por así decirlo, porque a Dios no se le ve. Pero otro versículo que quiero compartirles es, ¿sabes? En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En este pasaje, en Corintios, Pablo está mencionando y está dando referencia de que la palabra de la cruz, esto que estoy mencionando y que voy a seguir mencionando en muchos videos próximos, es locura a aquellos que se pierden. Aquellas personas que aún no tienen un corazón arrepentido, aquellas personas que aún por ende no hay este arrepentimiento aún, no hay este analizar, este meditar de mi vida, que si lo que yo hago está bien, que si lo que yo digo o hago, estoy por hacer, ofende a un ser supremo. Y por lo cual esta Biblia que ya está escrita, muchas veces nosotros la ignoramos porque no venimos a leerla. Muchas veces, mira, ¿qué es lo que Pablo dice? Sí, esta palabra es locura para muchos. No hay es como, esto es un fanatismo, esto es algo, dicen, esto es algo que mucha gente se les ha lavado el cerebro, dice. Esa es una frase que muchos se mencionan, te han lavado el cerebro. Y la verdad, yo quiero decirlo con mucha franqueza, lo necesitamos. Realmente que sí lo necesitamos. Lo único que va a lavar nuestro cerebro, realmente porque está sucio, es la palabra de Dios. Nosotros, muertos en delitos, en pecados, y menos reconociéndolos, jamás vamos a poder tener una mente limpia, ¿sabes? Jamás vamos a poder tener una mente sana. Ahora, los pensamientos, ¿de dónde derivan? De tu corazón. El corazón y la cabeza, los pensamientos, hay una conexión directa. No podemos desligar nuestro corazón de nuestra mente. Es algo que Dios nos ha creado de ese modo, definitivamente. Por eso que lo menciono, ¿no? Ahora, Pablo dice que, pero aquellos que se salvan, o sea, aquellos que sí se arrepienten, sí vienen a la cruz, sí confiesan sus pecados, esto es a nosotros. ¿Por qué dice nosotros? Está hablando de gente que ya está en la fe, ya son de Cristo. Para ellos este evangelio es poder de Dios. Y esto es algo que yo quiero mencionar, porque sí, este evangelio tiene mucho poder. Primeramente para salvar tu alma. Primeramente para entender de que tu alma y mi alma en este mundo no es algo que nosotros debemos de poder, ¿cómo poder explicarlo? Es algo que no podemos dejar pasar de nuestras vistas. El hecho ¿qué es mi alma? ¿Qué es mi vida? ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Tengamos cuidado porque hay mucha confusión en las religiones con respecto a la reencarnación, con respecto a, digamos, a que hay entre la vida y la muerte hay un punto medio o un punto de transición. Esto no existe, esto no es bíblico, al menos la palabra de Dios no lo contempla. Pero los hombres sí han atribuido de repente, ¿no? Verdades no, ¿cómo decirlo? Para que se pueda entender, verdades falsas, porque son verdades para algunos, pero es falso a la vez, porque primeramente hay que entender de que esta palabra de Dios es palabra de Dios, no es palabra de hombres, no es palabra de hombres. Cuando uno se acerca a esta Biblia, definitivamente todo deriva de con qué actitud te acercas a la Biblia. Porque mucho podemos objetar, mucho podemos cuestionar y mucho quisiéramos nosotros comprender todas las cosas. Pero, ¿sabes? Esto es algo la palabra de Dios es netamente espiritual. Por eso digo, muchas veces porque no entendemos algo o hemos abrazado algo y nosotros lo hemos hecho como una verdad, podríamos estar rechazando lo que es la verdad, la luz que Cristo dijo, yo soy. Veamos otro versículo. ¿Sabes? Cuando Pablo predicaba,
En 1 Corintios 2:2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. ¿Por qué menciono este versículo? Porque sabemos de que Pablo fue el último de los apóstoles, tuvo un llamado de Dios, y cuando él iba y predicaba este evangelio, él solamente predicaba a Cristo crucificado. Hay tanto poder en esta cruz. Por eso que el título es ¿por qué la cruz? Porque sin la cruz nosotros ni siquiera podríamos hablar del plan de salvación. Sin la cruz nosotros ni siquiera podríamos hablar de una vida eterna, de un arrepentimiento, porque fue por este sacrificio que Cristo dio en la cruz que nosotros podemos hablar ahora de este Jesús crucificado. Y todo esto tiene un significado impactante y poderoso. Ahora, cuando Pablo evangelizaba, él solamente anunciaba a Cristo, a Jesús. ¿Sabes? Eso es algo que yo voy a mencionar pronto, porque Cristo lo que anunció, lo primero que salió de su boca fue: arrepiéntete. Con eso empezó a evangelizar. Y este mensaje es el mismo que se lleva. Es el mismo que está escrito, del cual nosotros no podemos diluirlo: arrepentimiento. Y por último, otro versículo es Hebreos 12:2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sin cruz no hay arrepentimiento. Sin cruz no hay perdón de pecados. Sin cruz no hay Jesús, porque Cristo vino y tuvo que pasar por todo este padecimiento, este oprobio, dice. Pero lo pasó porque dice que todos los pecados fueron puestos en ese mismo instante en su cuerpo. Ahora, en Hebreos se nos dice que nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Sin Cristo no podríamos nosotros el día de hoy hablar de esta esperanza, de este segundo regreso, de esta vida que Dios quiere darnos, de la cual Cristo lo prometió. Y porque sabemos que Dios no miente, pues es pecado, Dios lo va a cumplir. Es una profecía que está no muy lejana a cumplirse. Ahora, dice que Él tuvo gozo, ¿no? Dice, Él por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Sabes? Este versículo, este fragmento de este versículo nos dice que Cristo, a pesar de todo lo que iba a pasar, Él tuvo gozo. Yo no sé, pero hay religiones que siguen teniendo a un Cristo crucificado, con una cara de tristeza, de lamento, de sufrimiento. Cristo ya no está así. Cristo resucitó. Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre. Cristo venció la muerte, por lo cual Él promete a aquellos que vienen y pasan todo este proceso de arrepentimiento. Cristo promete exactamente lo mismo. Por eso que hay en la historia mucha historia data de cristianos que incluso estuvieron en la misma situación posiblemente de Cristo, padeciendo, a punto de dar su vida por ser cristianos, pero con gozo, cantando, con himnos, con alabanzas, dándole gloria a Dios. Porque hay un gozo que Dios pone en ese momento a la persona, dándole entendimiento de que es por un breve momento. Porque Cristo sabía que cuando eso se haya consumado, Él estaba siendo obediente. Entonces cuando Cristo sabía que esta gran obra se iba a dar por consumado, Él sabía de que muchos podían, incluyendo hasta el día de hoy, venir a este arrepentimiento, obtener la salvación, la vida eterna. No todos los caminos llevan a Dios. Si todos los caminos llevaran a Dios, entonces de más estuvo que Cristo padeció esta muerte de cruz. Fue un evento más, fue un hecho más, fue parte de la historia que hoy en día uno puede seguir relatando, pero sabemos que no. Esto de la cruz
es lo único que nosotros podemos, digamos, venir. Ahora, esto de venir, cómo uno viene a la cruz, es algo que amerita otro video definitivamente. Este tema de la cruz es muy, muy extenso, pero lo vamos a abarcar, lo vamos a hablar, porque esto es el Evangelio, este es el plan de salvación. Esta cruz hizo que Cristo pudiera irse de esta tierra y sentarse a la derecha de Dios Padre. Él padeció mucho. Esto no fue una muerte gloriosa específicamente porque en la carne Él padeció mucho. Pero Él tenía un gozo, Él dentro de Él. La verdad es que Él sabía que Él era el consumador, el autor de esta fe. Y sin cruz no hay nada. Sin cruz realmente estamos perdidos. Seguimos muertos en nuestros pecados. Sin cruz no hay ni siquiera la posibilidad de que tú y yo pudiéramos decir, yo ya estoy perdonado. Pero si no has venido a la cruz, ¿de qué modo podríamos nosotros participar y dar nuestra vida, también negarnos? ¿Y de qué modo nosotros podríamos participar de la muerte con Cristo? Mira, todo esto es algo espiritual, que se va a abarcar, como digo, se va a mencionar. Pero este tema es muy preciso porque estamos justo en estos días de Semana Santa y es necesario entender por qué la cruz. Entonces, espero este video haya sido de bendición para ti. Espero puedas meditar en estos versículos que se han compartido, se han mencionado. Y voy a terminar con una oración. Dios, gracias te doy. Padre Santo, te doy gracias porque sin la cruz realmente, ¿quién podría tener esta esperanza de pasar a la eternidad contigo? Sin la cruz, sin este sacrificio, Dios, porque este fue tu propósito, este fue tu corazón, Dios, en dar a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias, Dios, porque esta es tu voluntad. Te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias te doy por haber tomado un tiempo para poder analizado, hemos leído la palabra, se ha compartido. Te pido que lo puedas transmitir también a otras personas que tú consideres necesitan escuchar de la palabra. Y desde acá, con un abrazo fraternal, Dios te bendiga.